Muy buenas noches, familia. Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, dolidas por el posible nombramiento de un joven de la primera línea como viceministro de la Juventud. Bochornoso caso de la empresa Castro Agro y Petro se consolida como un gran líder mundial. Dio un gran discurso ante la ONU. Quiero que iniciemos con la cuestión de que Vicky Dávila y María Fernanda Cabal prácticamente no aceptan de que un joven de la primera línea tenga la posibilidad de acceder a ser viceministro de la Juventud. Cuán merecido ese cargo porque la juventud jugó un papel muy importante en el estallido social. Ese joven perdió prácticamente el 90% de su vista porque, como ustedes saben, pues el SMAT cómo atacaba a todos los jóvenes en el gran estallido social. Y creo que es meritorio que este joven sea el que represente a la juventud a nivel nacional. Gracias a esa juventud es que hoy tenemos un nuevo presidente y gracias a esa juventud rebelde, es que ahora podemos hablar de un cambio. O si no hubiésemos seguido con las mismas, con los mismos vestigios feudales que representaban los gobiernos anteriores, más exactamente el uribismo. Entonces, de verdad, pues con el nombramiento de este joven, creo que es como que en gran medida es esa justicia a todos esos jóvenes que entre muchos esos sabemos todo lo que les ocasionaron en el SMAT, todos esos atropellos, todos esos flagelos estuvieron dispuestos de manera pacífica, porque hay gran evidencia de que estos jóvenes estuvieron de manera pacífica y pues sabemos cómo fueron provocados para que se diera todo ese disturbio. ¿Cómo estos jóvenes no van a salir a manifestarse en contra de un país en donde la salud es mala, en donde la educación prácticamente se ha convertido en un privilegio, en donde el trabajar prácticamente es también un privilegio porque hay poco empleo? Entonces, y además de eso también la reforma tributaria. Sabemos que la reforma tributaria en plena pandemia iba a afectar en gran medida a los hogares más vulnerables de este país, porque habían un gran sinnúmero de impuestos regresivos que afectaban directamente a la canasta familiar. Entonces ya todos conocemos esa historia de los huevos de Llorente de Carrasquilla, que no sabía cuánto valía una docena de huevos, pues ese es el país en el que estamos. Entonces, ¿por qué no hablan también de lo que pasó anteriormente? La Cabal dice que estamos en un mundo al revés porque van a nombrar a este joven como viceministro para que represente a la juventud a nivel nacional. ¿Por qué no hablan de los 6.402 jóvenes de los falsos positivos? ¿Por qué no hablan de eso, de los niños que fueron, pues ya saben lo que le pasó a estos niños, pues lo que le tiraron del helicóptero? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de esas cosas que hicieron en contra de la juventud, en contra de la niñez? Entonces, acá es donde vemos la doble moral que manejan siempre toda esta gente del uribismo, y prácticamente Vicky Dávila con su Pasquín Semana, en compañía de toda esa matriz mediática que tiene organizados los medios tradicionales de comunicación, en compañía de esos representantes que se hacen llamar representantes, salen a comunicar de manera sistemática para crear falsos relatos y afectar al actual gobierno. Y todos sabemos qué es lo que ha venido adelantando este gobierno en materia de juventud, en darle oportunidades a los jóvenes. Ven lo que hicieron no hace mucho con la cuestión de la gratuidad de la educación superior, y vemos cómo se están democratizando grandes cosas en el país. Ahora también quiero que pasemos al bochornoso caso que pasó con la empresa Castro Agro. Básicamente acá hubo un gran atropello hacia los trabajadores, prácticamente los tratan como si estuviéramos en la época esclavista, los humillan, los intratan, les pisan la dignidad. Por eso es que están en contra de la reforma laboral, porque saben que con la reforma laboral lo que se busca es dignificar al trabajador, se busca garantizarle que se le respeten los derechos, porque lastimosamente a nivel nacional hay mucha vulneración y atropello contra la clase obrera. Es hora de que la clase obrera, por medio de las reformas del cambio, en este caso particular de la reforma laboral, se empiecen a dignificar los derechos de los y las trabajadoras, porque eso es lo que ellos no quieren, porque ellos están acostumbrados a intratar a los trabajadores. Y no solamente ha pasado en el sector privado, también ha pasado en el sector público. Esto es algo que ha pasado de manera sistémica
en ambos sectores. Entonces, por eso es que vemos que ellos salen a protestar con sus ancianos en las diferentes movilizaciones a decir no a la reforma laboral, no a la reforma a la salud, no a la reforma pensional. O sea, no están a favor de nada porque saben que eso es dignificar y colocar en primer lugar al pueblo, que el pueblo es el que elige a los diferentes dirigentes de este país para que garanticen el respeto de sus derechos. Por otra parte, hay algo, no, y en ese caso que pasó en esa empresa Castro de Agro, no les importó atropellar también a una mujer. Por ahí anda un video circulando en donde prácticamente la ofenden, la pisotean, le dicen un gran sinnúmero de cosas que atentan directamente contra la dignidad de una mujer. O sea, estas personas no respetan a la mujer, no respetan al trabajador. Entonces, de verdad, por eso es que no quieren que se dé una reforma laboral, sencillamente. Y hay algo muy interesante que está pasando a nivel mundial, y es que Petro se está consolidando como un gran líder mundial. Hoy dio un gran discurso ante la ONU en donde pone a Colombia como el país de la belleza, en donde pone a Colombia como algo bonito y no como lo han tratado de vender anteriormente, pues todas estas personas que definitivamente no quieren este país. Y aquí salió a decir de que tiene que haber una gran reforma en los sistemas multilaterales, es decir, que se tiene que reformar el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo esto se tiene que reformar a favor de la vida. Además de eso, también hizo propuestas interesantes como el descarbonizar los países, también mencionó lo que está pasando con Ucrania, con Rusia, con Palestina y pues salen toda esta gente del uribismo a decir de que prácticamente por un lado se ve la contienda religiosa y por otro lado es otro interés. Y para tener claro esto, guerra es guerra, independientemente del concepto que se utilice para que se saque adelante todo, porque sacan puras excusas para invadir países. Entonces, Petro lo que habla es de que es hora de que dejen esa doble moral y que en verdad iniciemos el proceso de paz a nivel mundial, porque no solamente es en Colombia, es algo que tiene que darse a escala mundial para que verdaderamente podamos garantizarle una sociedad mucho mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, porque él dice algo muy interesante, que a 70 años pueden pasar muchas cosas. Entonces, pues esta gente también volvió nuevamente a recordar cuando él propuso de que se cambiara la deuda externa a cambio de que se recuperara el medio ambiente. Entonces aquí hizo una propuesta muy interesante de los derechos de giro por parte del Fondo Monetario Internacional para que los países que están endeudados actualmente logren sanear la deuda externa, y así los gobiernos van a tener más presupuesto para invertir en salud, en educación, en más derechos para dignificar al ciudadano a pie. Entonces, de verdad, hoy quería compartirles estas grandes noticias que están aconteciendo para nuestro país, de que Petro definitivamente está colocando en un nivel muy alto los estándares para llegar a ser presidente. Y eso es muy interesante y es muy positivo porque ya no vamos a tener a un Fico, o por ejemplo una Cabal, o alguien que tenga las características de estas personas que definitivamente lo que han hecho es tener al país en el atraso, y es hora de avanzar, es hora de pasar la página para que podamos vivir en un país próspero y en paz. Entonces, de verdad, muchas gracias, agradezco a todos el apoyo que han brindado en todo este tiempo, muchas gracias, los quiero mucho. Hasta pronto.